En el mes de febrero, la inflación general anual disminuyó tras 2 meses seguidos de aumentos y pasó de 7.91 a 7.62%, niveles no vistos desde el año 2000, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El índice nacional de precios al consumidor presentó una variación mensual de 0.56%. En el mismo mes de 2022, la inflación mensual fue de 0.83% y la anual de 7.28%. La inflación general bajó de forma quincenal de 7.76% a 7.48% de la primera mitad a la segunda mitad de febrero. Con esto, la brecha de inflación disminuyó por tercera quincena seguida y se ubica por debajo del 5% por séptima quincena al hilo. Y justamente para hablar de este tema, saludo con gusto a Gabriel Casillas, él es economista en jefe de Berkeley para América Latina. Buenas tardes, los saludo con mucho gusto, Gabriel, y sobre todo con mucha preocupación que estamos en México por estos niveles de inflación y que aunque esta nota nos dice que es una buena señal, pues quizás los ciudadanos de a pie a lo mejor no le entendemos a todo esto. Gabriel, muy buenas tardes. ¿Me escucha, Gabriel? Creo que no. ¿Sí me escucha, Gabriel Casillas? Él está en Nueva York y él es, le decía, economista en jefe de Berkeley para América Latina, justamente para hablar estos datos que le dábamos sobre la inflación. ¿Me escucha ahora sí, Gabriel? Creo que no. Sí, ahora sí. Ahora sí. Muchísimas gracias, sí. Un gusto estar en tu programa. Gracias, Mira, Gabriel. La verdad, tienes razón, la inflación sigue estando muy alta. ¿Perdón? Sí, adelante, adelante. No, la inflación sigue estando muy alta, pues todavía está como que no está conectado bien. Coraje. Lo escuchamos, Gabriel. Ahí está mejor. Perfecto. Creo que la inflación sigue estando muy alta, como bien lo comentas, ¿no? Pues es de las más altas que hemos tenido en los últimos 20 años. Sin embargo, como también comentaste, sí son buenas noticias. Tienes que tomar en cuenta que la inflación pues llegó a tocar 8.66%, la inflación general en agosto, y ha venido descendiendo muy lentamente, pero la tendencia iba a la baja. Y de repente, tanto esta inflación general como la subyacente, que sabemos que es la que tiene los componentes donde más puede tener efecto la política monetaria, esa apenas tocó pico en la primera quincena de noviembre, ¿no? Y realmente no había caído mucho, se ve quedado estancada. Entonces este dato fue bueno desde el punto de vista en que vuelve a retomar esta tendencia a la baja, ¿no? Entonces como que lo que estamos viendo es muchos de los choques que generaron esta inflación alta, particularmente la pandemia y la guerra, se han estado disipando y también la política monetaria, no nada más la de México, sino también la de Estados Unidos, empieza a tener efecto en la economía y la inflación. Entonces, por ese lado, sin duda, sí fue un buen dato, ¿no? En el camino correcto. Gabriel, importante, esta cuestión que estamos viviendo en la inflación en México, esto es mundial, o sea, como bien lo comentaba Gabriel, entre la guerra entre Ucrania y Rusia, más, pues lo estamos todavía con los efectos de la pandemia que arrancamos hace 3 años, y todo eso ha venido todavía nos está afectando, no nada más en México, en todo el mundo. No, sin duda, sí es un fenómeno global. Lo que pasa es que el fenómeno global pues se manifiesta de diferentes formas, depende del país, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, que tenemos mucho poder monopólico en muchos productos básicos, como es el caso de la telefonía, las tortillas, el pan, pues claramente con un impulso externo de inflación, pues se filtra en la economía mexicana con este poder monopólico y otros asuntos de la economía mexicana, como por ejemplo no tener liberalizado la parte de energía, o también el tema de los aumentos extraordinarios del salario mínimo. Entonces, a la hora de filtrarse todo este choque, pues el impulso se vuelve mucho más fuerte que en otros países, y por eso, a pesar de que la inflación en Estados Unidos llegó a estar por arriba de la de México, en otros países donde no tienen estos temas baja más rápido y en México se tarda más en bajar. Es más gradual la bajada. Gabriel, vemos que hay inversiones bueno, ahora con lo de Tesla en Nuevo León y otras empresas que están invirtiendo en nuestro país. Vemos también, pues hay un alto nivel de empleo, según las cifras que nos están dando. El dólar o frente al peso,
digamos que tenemos una mejoría en nuestra economía, aunque a veces no lo sintamos en los bolsillos. Bueno, es que hay que ver de dónde es la mejoría, ¿no? O sea, lo que vemos en México y lo que hemos visto de la fortaleza del tipo de cambio, hoy tal vez no es el mejor día porque vimos una depreciación del peso, ¿no? Se fue de abajo de 18 a 18.40, pero de todas maneras sigue estando muy fuerte. Entonces, esta fortaleza del peso se explica por varias razones muy rápidamente. Uno, los inversionistas tienen que invertir su dinero y, por ejemplo, ya no lo pueden invertir en Rusia, ¿no? Ya muchos están desinvirtiendo también en China por todo este tema geopolítico con Estados Unidos. En Turquía es muy difícil invertir con todos los cambios mal hechos que ha hecho el presidente Erdogan. Y si nos vamos a América Latina, pues volteamos a ver a diferentes países, pues Perú desafortunadamente está en llamas. En Brasil, el presidente Lula no ha sido el Lula que los mercados esperaban. En Colombia, el presidente Petro no le tienen confianza a los inversionistas. Y así nos podemos ir uno por uno. Entonces, donde México queda mucho mejor. Además, no es un presidente nuevo. El presidente López Obrador ya lo conocen, saben que es fiscalmente responsable, versus la mayoría de las economías del mundo que aumentaron su deuda para atajar el tema de COVID. Aquí en México tuvo costos, pero hoy estamos viendo los beneficios. Tenemos un Banco Central autónomo que ha hecho bien su tarea de subir las tasas para poder atacar la inflación. En la parte de cuenta corriente, con esto termino, pues en la parte de balanza comercial, la verdad es que tenemos un déficit muy pequeño, ¿no? En México el año pasado la cuenta corriente cerró en 0.9% del PIB, un déficit muy pequeño. En Colombia está arriba de 6, en Chile arriba de 8, y aquí en México está muy bien financiado por la parte de remesas, y claramente ahora con esta tendencia del nearshoring, con toda esta inversión extranjera directa, que no es nuevo, tiene 2 años pasando, lo que pasa es que ha ido gradual, y es algo que los inversionistas apuestan y ven muy bien a México en este sentido. ¿Qué se prevé para ustedes los analistas, los que saben de números y de economía? ¿Qué se prevé con estos números de la inflación en los próximos meses? Yo sé que no son magos ni son adivinos, pero ¿qué se prevé? ¿Que vamos a seguir así, aunque sea disminuyendo, que sea poquito la inflación? Sí, tal cual. Nosotros, de hecho, por ejemplo, ahorita la inflación todavía la general sigue arriba de 7%, la subyacente arriba de 8%. Esperamos que a final del año, en diciembre, cierre la inflación general en 5.7%, que es un poco por arriba de lo que los demás, mis colegas, piensan, que es alrededor de 5.1%. En el caso de la subyacente, pensamos que va a cerrar el año en 5.3%, que es más o menos lo que estiman mis colegas. Eso estimamos de inflación. Para el tipo de cambio, estimamos que para final del año siga todavía mostrando fortaleza y se ubica alrededor de 19 pesos por dólar. Pues vamos a ver cómo se va comportando y ya platicaremos en diciembre, Gabriel. A ver si te damos la estrellita en la frente de tus pronósticos con los estudios que tú tienes y bueno, aquí como economista en jefe en Berkeley. Gracias, Gabriel, por esta charla. Al contrario, muchas gracias a ti, un gustazo y saludos a todos. Igualmente. Tomando el auditorio. Igualmente, Gabriel.